puede restaurarme. Tú eres santo, tú eres santo. ¿Quién fue y es y quién vendrá? Santo, tú eres santo. Sálvame, sáname, estoy a tus pies, hacedor de Levanta tus manos y cierra tus ojos y adórale a Él hoy. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dynamis Radio. Poder de Dios. A corazón abierto. Tu misericordia infinita como el cielo, tu fidelidad toca las estrellas, tu gloria brilla sobre la tierra. Te veo en Muy buenas tardes, queridos radioyentes, que el Señor os bendiga mucho. Son las 5:12 de la tarde, las 4:02 en Canarias. Estamos realizando este programa desde los estudios Dynamis Radio en la 87.5. En los controles del sonido tenemos a Reinaldo León. Reinaldo, muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Muchas gracias por tu trabajo. A mi derecha tenemos en esta tarde a los invitados Toñi Madurga y el pastor Josué Prada. Muy buenas tardes, que el Señor os bendiga a los dos. Y también a mi izquierda, a mi colaborador habitual del programa, JJ. ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Muy buenas tardes. Bueno, Saludos tenemos cordiales. el teléfono por si nuestros radioyentes quieren intervenir en el programa durante esta próxima hora. ¿Puedes decírnoslo para que la apuntemos? Claro, 912-88-2200. Un momento, porque no me ha dado tiempo a apuntar. Repítelo, por favor. Bueno, 912-88-2200.
00. Vale, a ver También el tenemos bolígrafo. una página web. Ah, muy bien. A ver, dilo, Sí, por favor. Sí, www.dynamisradio.org. muy bien. Dynamis, la primera y con griega, Y. Muy bien, muchas gracias, JJ. Este programa no se hace desde el corazón, sino de lo que hay en nuestro corazón. Afortunadamente en el corazón no tenemos cosas, sino tenemos una persona, y es Jesús de Nazaret. Nuestro maestro dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Queremos dar saludos especiales a nuestros hermanos que nos escuchan, en especial a nuestra hermana Rocío Niño, que se está recuperando de estos tumores que tiene en el ovario. Estamos orando por su sanidad completa. Nuestra hermana Altagracia, que también se recupera de la gripe. A nuestros hermanos que nos escuchan fuera de las fronteras de nuestro país, como en Holanda, nuestra hermana Ana Teresa, y en Paraguay, nuestra hermana Estela Denis. También a los chicos del centro penitenciario M6, en concreto los módulos 7 y 2, donde están escuchando ahí en la libertad que Dios le ha dado. Aunque estén en una prisión, son libres porque conocen el Evangelio. Unos saludos y abrazos muy fuertes de parte de toda la dirección del programa. También estamos agradecidos a la comunidad cristiana de Benecer de Pueblo Nuevo, que nos escucha y que ora por nosotros, y a todos los radioyentes que en esta tarde nos acompañan en esta próxima hora. Por lo tanto, comencemos con A Corazón Abierto. Aperitivos para el corazón. Muy bien, en la tarde de hoy vamos a hablar de el libro de los libros, la Sagrada Biblia. Sabemos que es la obra en el mundo que ha tenido el mayor número de traducciones a partir de un texto original en hebreo y griego. Se habla en más de 2000 lenguas. Creo que para medir este alcance, lo que son las ventas de la Biblia, en verdad que se necesita gente de mucho conocimiento, muy avanzada en esta materia, porque se hablan de miles y miles y millones que se han vendido en el mundo. Y para nadie es desconocido que este maravilloso libro, como decía, el más vendido, es de los que se ha basado, de los que han obtenido muchas personas para hacer sus trabajos y sus obras, hombres como escritores, poetas, cantantes, compositores, psiquiatras, científicos. Hoy más que nunca las personas están buscando una salida a los problemas de este mundo tan convulso, y esa búsqueda la están encontrando por el camino que guía a la verdadera palabra, la palabra de vida que contiene las Sagradas Escrituras. Permítame, amigo, amiga, a esta hora de la tarde hacerle una pregunta muy importante. ¿Quién es, en su opinión, la personalidad más sobresaliente de todos los tiempos? Jesús nació hace más de 2000 años. Durante cientos de años los grandes profetas de Israel predijeron su venida. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en un periodo de 1600 años por muchos eruditos, se encuentran más de 300 referencias a su venida. Jesús dio al hombre la fórmula para vivir una vida abundante y para la vida eterna. La vida de Jesús, sus milagros, la doctrina que enseñó, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos, todo indica que Él no fue meramente hombre, sino que más que hombre. Él mismo proclamó: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. A diario en el mundo se venden miles y miles de libros espirituales, de ética moral, de crecimiento personal, libros que hablan de lo sobrenatural, que hablan desde luego del Creador. Son muy buenos, son buenos, pero bien sabemos que son un desglose de las Sagradas Escrituras. Es lo mismo, pero dicho o escrito en otras palabras, pero que viene de un solo y verdadero autor, Jesús. La Enciclopedia Británica, considerada una de las eruditas más importantes,
dedica 20.000 palabras a Cristo. Los pensadores de diferentes países y religiones que tengan la oportunidad de investigar las evidencias estarán de acuerdo que Jesucristo es la más grande personalidad que él haya conocido. Concordarán en el hecho de que él es el más grande maestro, el más grande líder y la mayor influencia benéfica que el mundo haya conocido. Es importante considerar que Jesús dijo ser Dios. Aseguró ser el autor de una nueva vida. Históricamente sabemos que donde quiera el mensaje que lleva Cristo, pues ha dado resultados para una vida nueva, nueva esperanza y propósito para vivir. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Él quiere transformar tu vida y hacer de ti un hombre nuevo. Acude a una iglesia, escudriña la Sagrada Biblia y verá qué alimento, qué llenura, y así podrá vivir más y mejor. Amén. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar y cuando tú regreses. Hace muchos años un pobre agricultor perdió su campo a causa de una deuda. Esto es un buen ejemplo, es un tema importante que hace alusión de lo que puede ser el usted tener una Biblia, esa mayor riqueza en su casa. El hombre trabajaba mucho, pero perdió su parcela. Se trataba de un campo que era bien cultivado y estaba bien económicamente, pero resulta que el hombre tuvo que irse a otra parte a trabajar y logró ahorrar un dinerito para poderse comprar otra parcela porque la primer parcela la había perdido. Sin embargo, cuando se puso a orar, descubrió que ese lugar era pedregoso. Nunca se había cultivado nada, estaba lleno de piedras y rocas, y creyendo que había cometido un error muy serio, cayó en la desesperación. Un día, mientras iba caminando por su nuevo terreno con un amigo, se agachó y tomó 2 o 3 de las muchas piedras que había y se las pasó a su compañero diciendo: ¿ves? Nadie puede obtener una cosecha de esta tierra. Pues este amigo le dijo que estaba equivocado, que esas piedras eran preciosas y de mucho valor, y es así como este hombre se puso a pulirlas, esas piedras preciosas. Él se dio cuenta de que era un campo de mucha riqueza. Pues así mismo, mi amigo, mi amiga, la Biblia que usted tiene en su casa, de pronto en Hechos, o de pronto en Alabanzas, o de pronto en Mateo, que la tiene ahí solamente para verla todos los días, escudriñela, desgránela, para que vea la mayor riqueza y asimismo va buscando la salvación. Amén, JJ, que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente sección. Los milagros tienen nombre y apellido. Y hoy tenemos el milagro viviente del pastor Josué Pradas y su madre Toñi Madurga. Muy buenas tardes, que el Señor os bendiga. Muchas gracias. Vamos a comenzar con este programa que hoy hemos titulado El valor de la vida. Y para comenzar, quiero leeros un artículo conmovedor. Un artículo de datos de lo que ocurre en nuestra preciosa nación España y que nos tienen que hacer pensar y al pueblo de Dios reaccionar. Dice así: sabemos que los organismos internacionales estiman que cada año 50 millones de niños no llegan a ver la luz por causa del aborto. De ellos, la mitad aparecen bajo el amparo de las leyes abortivas. El aborto en el mundo causa hoy, en un año, casi tantas víctimas como la Segunda Guerra Mundial. Los datos también indican que unas 20.000 mujeres pueden fallecer en el mundo por las consecuencias negativas que para la salud de la madre se derivan del aborto. En Europa se producen anualmente 13 millones de abortos. En España, unos 70.000. España y Europa, el aborto ha pasado a ser la primera causa de defunción. En nuestro país, desde la penalización parcial del aborto en 1985, se ha producido un constante incremento del número de abortos. En la última década se ha pasado de algo más de 40.000 de principios de los 90 a 70.000 actuales. Es curioso estos datos, porque superaría el aforo de un estadio de fútbol como el Vicente Calderón.
España se ha convertido en uno de los países que tiene el dudoso orgullo de poseer una de las más bajas tasas de natalidad del globo y con un porcentaje altísimo de población que supera los 60 años. ¿Cuántos niños no han nacido en España desde 1985 en función de la aplicación de la ley? Teniendo presente que las estadísticas oficiales solo recogen el número de las interrupciones voluntarias del embarazo transmitidas por los centros públicos o privados en que se practican, nos encontramos con una cifra que podría superar el 1.000.000 de no nacidos. La opinión pública española, hoy, el 34% de la población se presenta como tolerante ante el aborto y el 42% como poco tolerante. ¿Cuáles serían las razones reales que llevan al aborto en España? No contamos con estudios específicos, pero sí con análisis de lo que sucede en otros países del área desarrollada. Estos trabajos indican que el 22% de los abortos, escúchame bien, el 22% de los abortos se producen por razones socioeconómicas, un 14% por razones familiares y el 52% por causas sociales. ¿Qué significa todo esto? Que el 88% de los abortos que se producen podrían ser evitados con una acción más decidida de los poderes públicos, de los medios de comunicación y, por tanto, de concienciación de un mayor desarrollo de la solidaridad colectiva. Se hizo un estudio en Alemania indicando que el 52% de las madres que abortan se muestran incómodas o se sienten mal cuando se recuerda el hecho. Y un 70% de las mujeres que abortan sufren a lo largo de su vida con la idea de lo que habría sido de ese niño si ellas no hubieran abortado. Un 50% de las uniones se disuelven al año de haberse producido la interrupción del aborto. Finalmente, convendría recordar que las Naciones Unidas rechazan el aborto como medio de planificación familiar en la Conferencia Internacional sobre Población y Recursos en El Cairo en el año 94. Que el Fondo de Población de las Naciones Unidas lucha contra el aborto mediante la difusión de políticas que indirectamente lo reduzcan. Implícitamente el aborto es considerado por la ONU como un mal y la función de la planificación familiar debe ser precisamente el evitarlo y no convertirlo en un elemento más de la misma, como sucede de facto en nuestros países. Algo que debería asumir tantos poderes públicos como los centros que operan en España. Buenas tardes, Josué, buenas tardes, Toñi. Y diremos, después de leer este artículo nos podríamos echar a llorar, ¿verdad? Porque qué triste es escuchar estas noticias, ¿verdad? Estas noticias se pueden contrastar en cualquier diario o metiéndote en internet, pudiendo pinchar sobre las estadísticas que ocurren en nuestro país sobre el tema del aborto. Hoy hemos traído a Toñi Madurga como madre y al pastor Josué Prada como hijo y cumplimiento de esa palabra profética que Dios hizo en la vida de Toñi. Toñi, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo conociste al Señor? Bueno, yo conocí al Señor a los 12 años, así fue cuando di testimonio. Pero desde los 3 años me crié con mi tía y íbamos a la iglesia pues eso, desde los 3 años. Siempre estaba en la iglesia. A los 12 di testimonio, me bauticé y siempre he estado en la iglesia. Me casé en la iglesia y siempre soy creyente y era creyente. Bueno, estás casada, ¿no? Sí, estoy casada. Con un bello y hermoso hombre llamado Benjamín. Sí. Qué bien. ¿Y cómo era vuestra situación hace 30 años atrás? Cuéntame un poco de pues cómo casaste y los niños. Nos casamos, tuve cuatro niños, 4 hijos seguiditos. Algunos se llevan hasta 11 meses. Wow. Entonces fue... Y bueno, con un sueldo y como ahora, pues con muchas estrecheces y siempre con estrecheces, con el dinero. Pero más que nada también era lo físico, porque cuando tuve la cuarta, pues estuve muy mal. 4 niños. 4 hijos tenía, con 25 años. ¿Con 25 años? 25 años. Y luego me tuvieron que operar, me tuvieron que hacer unas 7 operaciones y me dijeron que no debía tener más hijos. Ya. Que ya... Estabas comentando que habías sufrido mucho durante el cuarto embarazo, ¿no? Que incluso te tuvieron que operar en varias ocasiones. Después 7 operaciones, después del parto de la cuarta. Y me dijeron que... ¿Cuántas operaciones? 7. 7. Wow. Entre med y cosas que... Entonces me dijeron que ya no debía tener más hijos. Pero en aquella época no había ninguna
ningún método. Ya, ¿de qué época estamos hablando? ¿Qué años? Pues mira, 32 años. 32 años de esto, wow. Y... JJ, tendrás alguna pregunta para Toñi, ¿verdad? Hombre, sí, claro. Toñi, ¿cómo reaccionaste cuando supiste que estabas embarazada? Pues vino a los 6 años de la última. Entonces me quedé fatal. Porque aparte de los problemas económicos y de lo mal que lo podía pasar, y mucho miedo, me pasó como a Pedro. Estaba mirando al Señor, pero empecé a mirar el agua alrededor y se me hizo, bueno, me hundía. Estaba asustada por todo lo que me podía pasar y no quería. Y tenía miedo de dejar a mis otros hijos solos, de que me pasara algo y que se quedaran sin madre. O sea que incluso me sentía con la necesidad y con la fuerza de decir, es que si a mí me pasa algo, fíjate, dejó 4 niños, o sea que no debe de venir. Es decir, que tú cumples dentro de las estadísticas que hemos dicho al principio, eres del 22% de los abortos que se producen por razones socioeconómicas. Sí. Qué bien. Sí. Qué bien y qué difícil, ¿verdad? Y físicas, que uno se encontró, que me podía pasar algo, estaba mal, claro, y me podía pasar algo. Tenemos una llamada en el aire. Hola, buenas tardes, que el Señor te bendiga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Luis Fernando Ramón desde Colombia. ¡Ay, qué bien, qué bien! El pastor de Santa Marta, ¿verdad? Sí, ¡Qué bien! Del Aperitivos para el Corazón. Cuéntanos esas gotas de espiritualidad. Santa Marta, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Querido hermano, ¿puede usted compartir con nosotros acerca del valor de la vida? Sí, señor, pues imagínate acerca del valor de la vida constantemente y más en estos tiempos en los que la humanidad está atravesando por tantos momentos de crisis en tantos sentidos, que debemos entender la importancia de la vida a la luz de las Escrituras y lo que Dios ha dicho en ellas. Pero sin lugar a dudas, yo pienso que además del valor de la vida, la importancia de la vida espiritual radica específicamente en la fe. Hace unos días tenía la oportunidad de compartir con una persona y en esa oportunidad él me manifestaba su deseo de no seguir viviendo y en esa transición de yo tratar de darle la explicación del por qué tal vez él debería analizar varias cosas de su vida, llegamos a la conclusión que era una persona sin esperanza, era una persona sin propósito, era una persona sin visión, era una persona frustrada, decepcionada y para colmo de males resentida, con falta de perdón, con falta de entendimiento acerca de lo que la vida era, porque había un vacío en su vida, era un vacío existencial, era un vacío de una ausencia total de Dios. Creía en Dios, pero era un Dios racional, el Dios racional de la religión, no el Dios espiritual del cristianismo. Era el Dios que quería entenderlo a través de la razón, sin entender que a Dios no se le entiende por la razón, sino por la experiencia espiritual. Así que lo llevé a la necesidad de que comprendiera la responsabilidad de vivir por fe. Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y la fe ha determinado varias cosas y conceptos que también han sido mal interpretados y errados, porque la fe es una creencia según las personas, pero la fe no es más que una creencia. La fe es una convicción. Es una convicción que radica en las promesas de Dios. Amén. ¿Y por qué en las promesas de Dios? Básicamente porque Dios en su palabra expresa promesas. Cuando una persona cree una promesa, no debe fijarse tanto en la promesa, sino en quién dijo la promesa. Amén. Porque es posible que alguien te haya prometido algo que no tiene la capacidad de cumplir. Pero en cambio en Dios siempre encontramos que es un Dios verdadero, justo y que tiene toda la capacidad y el poder para cumplir lo que promete y que no es un hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentir. Por tal razón, como Él es omnipotente y en Él hay toda capacidad para cumplir y por amor a los hombres que se acercan a Él, la responsabilidad de darles lo que necesitan, es imperativo que hoy en día todos los hombres y todas las mujeres se acerquen a Dios entendiendo que para vivir y agradarlo, se toca es agradarlo por la fe. ¿Qué es la fe? La convicción, la esperanza, la convicción y la esperanza de lo que no se ve y de lo que se espera.
¿Qué se espera? Promesas. Entonces, las personas pretenden tener fe en Dios sin conocer sus promesas. Mientras no conozcas la palabra de Dios y sus promesas, imposible tener fe. Amén. Porque la fe viene por el oír, el entender la palabra de Dios. Amén. Es imperativo hoy en día que los seres humanos se acerquen a Dios de una manera constante, con un corazón de humildad. Y la humildad implica reconocer que debemos despojarnos de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia y de nuestra independencia. No fuimos creados por Dios para no vivir con Él. Dios nos creó y Jesús lo explicó: apartados de mí, nada podéis hacer. Así que, evidentemente, ahora que vemos en Latinoamérica ese surgimiento tan poderoso de las iglesias cristianas, este avivamiento que está incluso llevando a reevangelizar a Estados Unidos y a Europa mismo, hemos visto que hay una esperanza, hay una oportunidad, y estamos llevando a la gente que entienda el valor de la vida por acercarse a las promesas de Dios. Amén. Que sin duda te van a traer un propósito y una esperanza, porque para Él no hay nada imposible, y no importa si la economía esté como esté, no importa si estás en un desierto, si estás agarrado a sus promesas, Él velará por ti y te sacará de en medio de todo lo que los demás están viviendo. Amén. Muy Así que esa bien. era mi reflexión para el día de hoy. Los bendigo desde la hermosa Colombia, la Amén. caribeña Colombia. Les amamos, amigos y hermanos de España. Amén. Dios les bendiga rica y abundantemente durante todo el día de hoy. Amén. Y ya no lo olviden, vale la pena buscar de Dios, Amén. porque Él fue quien transformó nuestras vidas y nos dio toda esperanza. Muchas Amén. gracias, Pastor Luis Fernando Ramón. Muchas gracias, pastor Con de mucho amor. Gente Dios los Nueva bendiga. Generación en Santa Marta. Un abrazo y gracias por ese aperitivo tan importante que nos deja en la tarde de hoy. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Mi confianza sobre ti. Continuamos con la entrevista que teníamos a Toñi. Yo he estado Qué entre bueno es la escuchar desde diferentes lugares del mundo a siervos, obreros, hermanos en la fe que comparten con pasión y fervor la palabra del Señor. Estábamos hablando, Toñi, contigo de cómo conociste al Señor y cuál era tu situación en casa, teniendo ya 4 hijos, habiendo pasado por multitud de operaciones, diciéndote los médicos que ya no ibas a poder tener más hijos. Y de repente, pues, te quedas embarazada. Me quedo embarazada. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo reaccionaste cuando te quedaste embarazada? Pues así, muy mal, muy mal. Se me vino todo encima. No quería, ya no quería más. Y no lo quería. Y no me paraba a pensar en otra cosa, sino que no podía ser. Que como el Señor me va a permitir que naciera otro niño y a lo mejor a mí me pasara algo, y con todos los problemas que había y con todas las... Entonces, pues no pensaba nada más que a ver si no era verdad. Y no venía. Ya. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Muchas veces pensamos que esto solamente puede pasar por las mentes de las personas que están Que en no el son. mundo. Sin embargo, muchas veces siendo creyentes, llegan momentos de debilidad, momentos de adversidad, y nos encontramos con esta situación. JJ, seguro que tienes alguna pregunta para Toñi. Sí, pues la inquietud mía es, ¿se lo comentaste a tu marido? Sí. Ojo, ¿qué te dijo él? Él me veía llorando todos los días, estaba nada más que llorando y que no quería, y él, no pasa nada, esto, claro, yo decía, claro, pero tú no lo vas a pasar, a ti, yo no me veía nada más que eso, muy hundida y con mucho, y él que no pasaba nada, que no iba a pasar nada. Él te animaba a que lo tuvieras. Sí. Y Él tú sí. estabas diciendo que... Que no, pero además así ya decía que yo lo que quería era que no viniera a abortar, o si había alguna posibilidad de que no viniera. ¿Y cómo Dios trató contigo para que cambiases de parecer? Pues mi marido, ya desesperado, un día me llamó desde el trabajo y me dijo, mira, me van a dar un préstamo y estoy en una agencia de viajes, entonces aquí no se podía abortar, para si quieres nos vamos a Londres y abortas. Ahí ya, eso ya fue muy fuerte, ahí fue, y digo, bueno, lo voy a pensar. Tenía muy poco tiempo para pensarlo, porque ya, pero lo voy a pensar, ahí fue muy fuerte. Y ya estaba siempre pensándolo y qué iba a hacer y tal. Y un día, como un sueño. ¿Tuviste un sueño?
un sueño. Era un niño que me hablaba y me decía, mamá, ¿por qué no quieres que nazca? Que tú no sabes lo que me empecé a pensar en Ana, lo que ella había luchado por tener ese hijo, lo que ella lloraba, y yo estaba llorando porque iba a tener uno. Y encima ella lo quería para ofrecérselo al Señor. Entonces, pues, ya no podía. Además, el Señor me decía, tú no sabes lo que yo tengo preparado. Tú no sabes lo que puede ser este niño. A lo mejor es alguien especial que yo tengo. Ya le tenía destinado sus caminos, su vida, su camino. ¿Cuánto daríamos por tener una cámara pequeñita y que ahora mismo pudieran ver las mamás que están embarazadas, la cara de Toñi, de saber que cuando Dios trata contigo y te da una palabra, te da un sueño y te dice, ese bebé que tienes ahí, ese ser no nacido es mío? Eso trae paz, ¿verdad? Como decía el pastor de Colombia, la promesa de Dios, cuando nosotros las conocemos, nos afirmamos en ella y esperamos, y por mucho que las situaciones digan que no puede ser, por muy grande que sean las adversidades, mucho más grande es el poder de Dios que actúa en medio de nosotros y que actúa en nosotros. Amén. Bueno, Pastor Josué, estamos aquí, usted es ese bebé, ¿eh? Yo sí, yo. Bueno, ese bebé. Un poquito crecido ya. Esto es lo que teníamos guardado, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu infancia? Porque escuchar esto es algo que nos pone los pelos de punta. Sí, la verdad es que, bueno, yo no puedo decir que mi infancia fuera mala, ni mucho menos. Yo creo que puedo decir que fui un niño normal, que crecí con el amor de mis padres, con los mimos de mis hermanos. Imagínate, el pequeño de 5 hermanos, la más pequeña me sacaba 6 años, estaba malcriado. Me llevaban para arriba y para abajo, me tenían como su juguete y la verdad es que no puedo decir que tuve una mala infancia. Eso no quiere decir que no pasáramos por todo tipo de circunstancias o situaciones, pero sí es verdad que puedo decir que tuve una infancia feliz. Qué bien. ¿Y cuándo y de qué forma te enteras de lo que tu madre nos está revelando hoy en directo desde A Corazón Abierto? Pues la verdad es que yo crecí escuchando en mi casa aquello de que pues mi madre había tenido, cuando se quedó embarazada de mí, había tenido problemas y que de algún modo pues ella había pensado pues en no tenerme, ¿no? Pero yo nunca le di el valor que tal vez más adelante le di. Lo cierto es que era un niño y que mi madre me dijera, no, es que pasábamos por circunstancias, situaciones, tus hermanos eran todavía pequeños, yo no me podía quedar más embarazada y bueno, pues en un momento dado pensé que no te debía de tener, pero no pensé en ningún momento que eso fuera algo negativo. Pastor Josué, y hace mucho que lo sabe, ¿cuánto tiempo hace que sabe que usted iba a ser un niño abortivo? Bueno, suena un poquito mal, niño abortivo. La verdad es que, como te digo, de pequeño sí crecí escuchando algo de eso, pero sí es verdad que desde hace 8 años es que yo tomo conciencia de eso. Yo tengo un llamado de parte del Señor a servirle, a predicar, a pastorear una iglesia y pues de algún modo yo también tengo un sueño y en ese sueño el Señor me anima a que yo le busque, a que yo le siga, a que yo pues le sirva, que es en fin lo que hoy en día estoy haciendo. Y entonces yo ese sueño lo comparto con mi madre. Un día llegamos a comer a casa de mis padres y lo comparto con ellos. Mis inquietudes, el sueño que he tenido, las ganas que tenemos de servir al Señor. Y entonces es cuando ella, mi mamá de algún modo nos expresa lo mismo que ha expresado hoy. En ese momento yo veo una respuesta de parte del Señor. Veo cómo el Señor en medio de sus propósitos, en medio de las circunstancias y de todas las situaciones difíciles, Él me había preservado, Él me había cuidado. Amén. Y me había tratado con la vida de mi mamá y con la mía para que en ese momento yo pudiera tener seguridad de lo que Él me estaba pidiendo. Amén. Amén, qué bueno. Pastor, ¿cómo describirías a tu madre? Bueno, mi madre es especial. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Es una mujer maravillosa. Bueno, ¿qué voy a decir? Es mi mamá. Y la verdad es que lo único que puedo decir de ella es que ha luchado mucho por mí, por mis hermanos,
que no ha dejado nunca de trabajar por darnos lo que necesitábamos. Y es algo que también me ha demostrado que las circunstancias difíciles y las situaciones socioeconómicas, como decías tú antes, Pastor Fran, no son un impedimento para tener familia y para que esa familia pueda crecer, con sus más y sus menos. Pero si unos padres luchan y se proponen llevar adelante a sus hijos, no hay nada que los detenga. Amén. Bueno, ahora tenemos una pregunta para los dos, porque seguro que nos escuchan hermanas en la fe que a lo mejor se han quedado embarazadas y no era parte de sus planes. Lo que pasa es que la Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y muchas veces vivir en la voluntad agradable y perfecta de Dios es aceptarla aun cuando no la entendemos o no la compartimos, ¿verdad? ¿Qué le dirías a las mujeres embarazadas que nos están escuchando, Toñi, tu perspectiva como madre que ha sufrido en carne esto? Y desde luego, si uno es creyente, que más vale un momento con el Señor y no apartarse nunca, y hacer siempre su voluntad y pedirle en todo momento que nos ayude, y que es lo más maravilloso que hay. No hay nada en el mundo más maravilloso, y una de las cosas más buenas, más bonitas que nos ha dado el Señor es los hijos. Amén. Y poderlos llevar y poderlos, ya no solamente cuidarlos en lo material, sino llevarlos, a hablarles del Señor. Eso es lo mejor. Amén. Yo pienso que a lo mejor yo no me he dedicado, no hablo mucho, no soy muy para con las demás personas, pero yo creo que el Señor me ha dado 5 hijos para hablarles del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, pastor, ¿qué le dirías a las mujeres embarazadas que nos están escuchando como bebé? Como bebé que has nacido, como ser nacido, porque los seres no nacidos siguen siendo seres. Así es. Como ser nacido que has nacido, y que después de más de 30 años, el sueño que tuvo tu madre por medio de esa revelación que le dio el Espíritu Santo, que luego fue confirmado en tu ministerio, y que cuando abriste tu corazón, como dice este programa, abriendo nuestro corazón, a corazón abierto, es que expresas esto con tu familia, y en ese momento te das cuenta de que la confirmación de Dios está desde la concepción, cuando estuviste ya en el vientre de tu madre. Así es. Yo les animaría que buscaran en la Biblia y que vieran cómo el Señor habla, y cómo verdaderamente el Señor nos dice en su palabra, en Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieres, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Los niños son de bendición. Son más las alegrías que te puedan dar un niño. Yo hoy tengo 2 hijas pequeñas, Eunice y Priscila, y no puedo decir otra cosa. Con las estrecheces de la vida, si tú tienes a tu familia al lado y tienes el amor del Señor, no te hace falta más. Así que animarlas a que no se dejen engañar por el enemigo, a que no se dejen engañar por el mundo, y que tomen en cuenta ese regalo tan precioso que Dios les ha dado, que es tener un bebé y poder compartir con él ese amor que el Señor también ha puesto en ellas. Amén, amén. Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado en mí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa en mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y vamos a entrar en la tercera sección de nuestro programa, que se llama La Pastoral, y un servidor os quiere leer en esta tarde una porción de la palabra de Dios en el Salmo 139. Este salmo nos habla de la realidad de la vida. Dice así la palabra de Dios: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos.
pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y las noches resplandece como el día. Y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué buena, qué palabra más hermosa, hermanos. Quiero reflexionar en estos minutos acerca de lo que hemos leído. El Señor nos examina y nos conoce. No solo sabe lo que hacemos, sino sabe por qué lo hacemos. A Él no le podemos engañar, querido hermano, querida hermana. Antes de que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya la conoce. Él pone su mano sobre nosotros. La pregunta que yo me he hecho siempre es ¿por qué Dios se preocupa tanto por personas que le ignoran continuamente? La respuesta es muy sencilla. Porque nos ama. Por mucho que nosotros no le amemos, Él nos seguirá amando. Aunque no creamos en Él, Él seguirá creyendo en nosotros. No podemos huir de Él. Por mucho que andemos en tinieblas, Él seguirá estando con nosotros y su luz nos alumbrará. Él formó nuestras entrañas, nos formó en el vientre de nuestra madre. Y así quiere formar en tu vientre al ser no nacido que llevas dentro. Quiero decirte una cosa, querida hermana que me estás escuchando, y que en algún momento de dificultad, de adversidad, sea económica, sea familiar, sea porque no lo esperaba, has querido abortar. Te voy a dar un consejo. No seas el obstáculo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hoy hemos visto como Toñi, hace 30 años atrás, tuvo el mismo pensamiento que tú estás teniendo. Pero ella obedeció al Señor. Pídele a Dios que te dé esa palabra rema, esa palabra que revela la voluntad de Dios y confía en ella. Muy grandes en las circunstancias, muy grandes serán las adversidades que estés viviendo, pero mucho más grande es Dios y mucho más grande es el poder de Dios en medio de nosotros y en nosotros. Dice el Salmo, tus ojos vieron mi embrión. Dios está mirando al ser no nacido que está dentro tuyo. Él ve a tu bebé. Él escucha a tu bebé. Todo está escrito en el libro de los vivientes, dice la palabra de Dios. En el libro de los vivientes del Todopoderoso. Porque como dice mi pastor, antes de existir, ya éramos un pensamiento en la mente del Señor. Y también lo es tu Hijo. Cuán bellos son tus pensamientos. Cuán grandes son la suma de ellos, dice la palabra de Dios. Yo quiero que en este momento cierres tus ojos si me estás escuchando. Pongas tu mano sobre tu corazón y puedas orar conmigo, pidiéndole a Dios la fortaleza, pidiéndole a Dios que te renueve, que te dé el entendimiento de luchar por ese ser no nacido que está en tu vientre. Hace más de 2000 años, también un niño nació en el vientre de una joven llamada María. María muchas cosas veía y no las entendía. Pero no fue un obstáculo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese niño nació, ese niño creció, ese niño se llama Jesús de Nazaret. Ese niño abrió sus brazos en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso yo te quiero invitar a que hoy dejes que Jesús tome el control de tu situación, tome el control de tu bebé, de ese ser no nacido, tome el control de tu vida. No mires lo que está delante de tus ojos. Pon tu mirada en el autor y el consumador de la fe.
Cierra tus ojos y repite conmigo en esta tarde: Señor Jesús, en esta tarde he comprendido que este bebé es un regalo que tú me has dado. Y no quiero, Jesús, que el regalo que tú me has dado despreciarlo. Quiero aceptarlo y quiero disfrutarlo. Gracias porque me lo has dado. Y gracias porque tú también me diste un regalo a través de ese niño Jesús, que nació hace más de 2000 años. Te pido perdón por las veces que te he fallado en pensamiento, en palabra o en obra. Te pido, Señor, que quites de mi vida, Señor, todo pensamiento que no te agrada. Y que seas tú, Jesús, obrando en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres, reines, gobiernes y seas el Dios Todopoderoso, el Señor, el autor y el consumador de la fe en mi vida, Jesús. Ten tú el control. A ti sea toda la gloria y la honra, el imperio y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Justo a tiempo, tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Pues, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Ya son las 6 menos 5 de la tarde. Estamos llegando al final de nuestro programa, dándole las gracias al Señor porque sabemos que hoy muchas mamás han escuchado el testimonio viviente de Toñi Madurga, de cómo Dios ha hecho esa obra. Gloria a Dios por eso. Muchas gracias, Toñi, muchas gracias, Pastor Josué, por vuestra visita a nuestro programa. Gracias, JJ. Estamos aquí como la uña y la mugre juntos siempre. Amén, amén, aquí. Qué bien, Gracias qué bueno. Muchas gracias, al Dios Reinaldo. amado. Muchas gracias por este tiempo. Y queremos, pues, antes de despedirnos, recordaros que todos los miércoles de 5 a 6 tenemos el programa A Corazón Abierto, un programa que intenta no hablar desde el corazón, sino hablar de lo que hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón es la figura de Jesús de Nazaret. La semana que viene hablaremos del don de servicio. Y se estrenarán nuestros hermanos de la iglesia por primera vez en el programa. Serán hermanos de la Comunidad Cristiana de Benecer que vendrán por primera vez a participar de este programa. Hasta ahora los programas que hemos hecho han sido de personas invitadas, creyentes pero invitadas, que no han sido de la congregación. Y como me gusta imitar el ejemplo de Jesús, el don de servicio, quien mejor lo ejemplifica en la iglesia, son las hermanas y hermanos del Ministerio de Limpieza. Así es que ellos vendrán la semana que viene para que puedan explicar en conciencia lo que es el servicio. Y las hermanas de la limpieza estarán con nosotros el miércoles que viene a las 5 de la tarde, estarán con nosotros y iros preparando, Ivone, Clara, todas las hermanas, iros preparando para que el Señor sea obrando en vuestros testimonios. Así es que la semana que viene más e intentaremos que mejor. Os esperamos en el mismo sitio y en la misma hora. La paz del Señor. Amén. Amén. Presencia del Señor es el fuego ardiente del Espíritu de Dios.